En el pliegue más profundo de un valle olvidado por los mapas, donde las montañas se alzaban como guardianes pétreos y el río cantaba una canción antigua y triste, existía el pueblo de los Álamos Caídos. Allí, en una casita de madera y piedra que parecía una extensión natural del bosque, vivía Mateo. Su mundo olía a serrín fresco, a cera de abejas y a humedad de tierra. A sus 45 años, las manos de Mateo contaban una historia de callos y vetas, de astillas y de caricias sobre la madera que transformaba en objetos útiles y bellos. Era carpintero, el único del pueblo, y su taller era un santuario modesto donde los troncos encontraban una segunda vida como mesas, sillas o juguetes. Pero la verdadera esencia de Mateo no residía en sus habilidades, sino en una convicción grabada a fuego en su alma desde niño, legado de su abuelo, un hombre de pocas palabras y hechos infinitos. Hijo, cuando des, da todo lo que lleves en la mano en ese momento. Y cuando lo hayas dado, cierra el puño solo para trabajar, pero nunca para retener. No esperes ni una palabra de agradecimiento. El acto en sí es la recompensa completa. Esta filosofía no era para Mateo un simple refrán. Era el código que ordenaba cada latido de su corazón, cada movimiento de sus manos. Así, su vida transcurría en una cadena silenciosa de entrega. Si la anciana Marta, la viuda del tejedor, no podía cortar leña, al amanecer ya había un montón ordenado junto a su puerta, sin que nadie lo viera depositar. Si el hijo del herrero, un niño flaco y curioso llamado Lucas, miraba con hambre las manzanas del mercado, Mateo encontraba la manera de sobrar medio pan de su almuerzo. Si un perro cojeaba, él lo curaba. Si un vecino tenía la cerca rota, él la reparaba en sus horas de descanso. Jamás presentaba una factura. Jamás dejaba caer una palabra que insinuara una deuda. Su recompensa era la ligereza en el pecho al acostarse, la paz de un día vivido en coherencia absoluta. El pueblo, sin embargo, era un organismo complejo. Algunos, como el herrero Bruno, un hombre amargado por la pérdida temprana de su esposa, veían en Mateo una especie de necio sublime. Se va a quedar en los huesos. Ese hombre, gruñía Bruno mientras golpeaba el yunque, como si quisiera martillar su descreimiento en el metal candente. Da hasta el aire que respira. Un día dará un paso de más y el suelo se lo tragará. Otros, como la joven y pragmática Elisa, la hija del posadero, sentían una mezcla de irritación y fascinación. Es como un árbol que da fruta a todo el que pasa, sin importar quién la pisará o quién la agradecerá. Es antinatural, decía, pero la mayoría simplemente se acostumbró a la bondad de Mateo como a un paisaje más, un río tranquilo que siempre estaba allí, del que se podía beber sin pensar en su fuente. Él era Mateo el carpintero, y su excentricidad era tolerada, a veces aprovechada, rara vez comprendida. El otoño aquel año fue particularmente avaro. Los árboles se despojaron de sus hojas con premura, como si quisieran esconderse de lo que venía. Y lo que vino fue un invierno de una crudeza legendaria. Un manto de nieve blanca y silenciosa, luego gris, luego sucia, sepultó los álamos caídos durante semanas. El frío se colaba por las rendijas de las casas como un ladrón de aliento. Y luego, como si el clima no fuera suficiente castigo, llegó la fiebre blanca, una enfermedad pulmonar que empezó en los niños y los ancianos, extendiéndose con un susurro tosco y feroz. Mateo vio caer a su comunidad. Su taller se convirtió en un almacén de emergencia. La madera que había almacenado cuidadosamente para trabajar durante los meses fríos desapareció, convertida en leña para calentar las chozas de los enfermos. Su despensa, siempre modesta pero ordenada, se vació en ollas de caldo espeso que repartía casa por casa. Dormía en cortas pausas, envuelto en su capa más raída, porque sus mantas estaban ahora en la cama de la familia Pérez, cuyos 3 hijos ardían en fiebre. Trabajaba sin cesar. Reparaba techos que goteaban, acarreaba agua del pozo central para quienes estaban demasiado débiles, sostenía la mano moribundos cuyas familias también yacían enfermas. Su cuerpo se consumía, pero su espíritu, aunque cansado, no flaqueaba. No era un héroe, se decía a sí mismo, solo era un hombre haciendo lo que sus manos encontraban por delante. La idea de guardar para sí ni siquiera se planteaba. Era como pedirle al río que dejara de correr. Así pasaron semanas terribles. Cuando finalmente la fiebre blanca amainó, llevándose consigo a 12 almas del pueblo, la nieve comenzó a retirarse, dejando un paisaje desolado y barroso. Mateo, de pie en la puerta de su taller ahora vacío y helado, contempló el resultado de su entrega total. Sus herramientas yacían silenciosas, cubiertas de una fina capa de polvo frío. No tenía comida, ni leña, ni dinero. Solo tenía la paz agridulce de saber que había hecho todo lo posible.
Fue entonces, en esa quietud de derrota y vacío, cuando llegó el correo. Un hombre a caballo, con el rostro tenso por el frío y la urgencia, entregó un telegrama arrugado y húmedo. Provenía de la ciudad distante, a 2 días de viaje. Con manos temblorosas, Mateo lo abrió. Las palabras, escasas y brutales, se clavaron en su corazón con más fuerza que cualquier herramienta afilada. Ana falleció. Parada Corazón. Clara sola. Orfanato San José. Firmado, Abogado Gómez. Ana, su hermana menor, la luz de su infancia, la única familia que le quedaba tras la muerte de sus padres y su abuelo. Se había ido a la ciudad en busca de oportunidades, y aunque la distancia los separaba, el cariño era un puente constante. Clara, su sobrina, una niña de ojos curiosos a la que solo había visto en fotografías descoloridas. Ahora estaba sola, en un orfanato de una ciudad inmensa y gris. Por primera vez en su vida, la filosofía de Mateo se estrelló contra un muro de dolor impotente. Había dado todo, todo, y ahora, cuando la vida le pedía lo más grande, el acto de amor más concreto, recoger, proteger, dar un hogar a una niña, no tenía nada. Las manos que siempre se habían abierto para dar, ahora se cerraban en puños de angustia contra su pecho vacío. No había monedas para el viaje, no había recursos para mantenerla, no había margen. El peso de su pobreza, elegida y asumida con alegría durante años, se transformó de repente en una losa de plomo que amenazaba con aplastarlo. El río de su bondad parecía haberse secado justo cuando más necesitaba navegar por él. La desesperación, para un hombre como Mateo, no podía ser un estado permanente. Era una nube negra que le envolvió durante un día y una noche en la que lloró en silencio, preguntándose si su abuelo había estado equivocado. Pero al amanecer, con los ojos rojos pero la mente clara, una certeza más profunda que la duda emergió. Clara necesitaba a él. No necesitaba su dinero, necesitaba su familia. Y él era su única familia. Eso era lo único que tenía, y era lo único que importaba. Con una determinación férrea, Mateo hizo lo que sabía hacer: trabajar. Recogió los últimos trozos de madera decente que quedaban en un rincón, restos demasiado pequeños para muebles pero perfectos para otra cosa. Se sentó en su banco de trabajo, iluminado por la tenue luz de una vela, y durante 3 días y sus noches, talló. No talló objetos, talló sueños. Pequeños animales de bosque con un detalle exquisito, un zorro con la cola enroscada, un pájaro a punto de alzar el vuelo, un oso dormilón. Pintó algunos con tintes naturales que fabricó a partir de bayas y cortezas, dando vida a cada figura. Era el trabajo más fino, más amoroso que había hecho en años. No era para vender, era para Clara, pero primero tenía que llegar a ella. Al 4.º día, con una bolsa de tela llena de sus pequeñas obras de arte, caminó hasta la plaza del mercado, aún desierta y lúgubre. Puso un mantel raído en el suelo y colocó las figuras. No gritó, no regateó. Simplemente esperó. La belleza y la ternura de las tallas, surgiendo en medio de tanta desolación, actuaron como un imán. Uno a uno, los vecinos, aún recuperándose del invierno, se acercaron. Vieron en aquellos animales de madera un destello de esperanza, de belleza no extinguida. Algunos compraron con las pocas monedas que tenían, otros intercambiaron por un trozo de queso, un puñado de judías secas. El herrero Bruno, pasando por allí, se detuvo. Observó las manos callosas de Mateo, luego las figuras delicadas, luego el rostro sereno pero marcado por el sufrimiento del carpintero. Sin decir palabra, dejó caer sobre el mantel una moneda de plata, tomó un pequeño lobo tallado y se fue. Fue el pago más grande. Mateo juntó lo suficiente para el pasaje en la carreta de línea, una travesía de 2 días por caminos embarrados. No se compró un abrigo mejor, arregló el suyo con parches. Guardó las sobras de comida intercambiada para el viaje. Su equipaje era su bolsa de herramientas, ahora casi simbólica, y el corazón apretado de miedo y amor. La ciudad lo golpeó con su caos, su indiferencia, su olor a hollín y multitudes. El orfanato San José era un edificio alto y sombrío de ladrillo, con ventanas estrechas. Dentro, el silencio era aún más opresivo que el bullicio de la calle. Una hermana de rostro afilado lo guió por un pasillo largo y frío hasta una sala de visitas desnuda. Y allí, sentada en una silla demasiado grande para ella, con un vestido gris y largo, estaba Clara. No era la niña sonriente de las fotografías. Era una criatura pálida, con ojos enormes y oscuros que habían visto demasiado pronto. Se encogía sobre sí misma, como esperando otro golpe. Mateo se acercó, se arrodilló frente a ella para estar a su altura.
No hubo discursos, no hubo promesas grandilocuentes que no pudiera cumplir. Miró aquellos ojos asustados y vio a su hermana, vio a su propia infancia, vio la responsabilidad más sagrada que jamás había cargado. Clara, dijo, su voz ronca por la emoción y el viaje. Soy tu tío Mateo. Tu mamá te hablaba de mí, ¿verdad? La niña asintió, casi imperceptiblemente. Ya no está sola, continuó él, y extendió sus manos, esas manos grandes, fuertes y llenas de cicatrices que habían dado todo. No ofrecían juguetes caros, ni dulces, ni un castillo. Ofrecían exactamente lo que eran. Mi casa es pequeña y está lejos, en las montañas. Hace frío en invierno y el baño está fuera. Pero es tuya. Y yo seré tu familia. Si tú quieres venir conmigo. Clara lo miró. Miró sus manos abiertas, vacías de objetos pero llenas de una verdad que ella, a sus 12 años de dolor, podía reconocer instintivamente. No había engaño y no había lástima condescendiente. Había una oferta limpia, dura como la madera pero cálida como el serrín al sol. Lentamente, una lágrima escapó de su ojo y recorrió su mejilla pálida. Luego, sin una palabra, deslizó su mano pequeña y fría en la palma callosa de Mateo. Fue un acuerdo tácito, un pacto sellado en el silencio más elocuente. Mateo la envolvió en su capa remendada y salieron del orfanato. Dos almas perdidas se comenzaban a encontrar su rumbo, llevando solo lo que cabía en sus corazones. El viaje de regreso fue diferente. La carreta iba igual y llena, el camino igual de bumpy, pero el universo interior de Mateo había cambiado. A su lado, Clara dormitaba, su cabeza apoyada en su brazo, confiando en el instinto que la había llevado a tomar la mano de un hombre casi desconocido. Mateo sentía el peso de esa confianza, un peso más dulce y aterrador que cualquier carga de madera. ¿Y ahora qué?, se preguntaba. No tenía un plan. Solo tenía la certeza de que debía seguir haciendo lo que siempre había hecho, dar, trabajar, sostener. Pero ahora había un testigo, una heredera de su forma de ver el mundo. Su llegada a los Álamos Caídos fue observada con curiosidad. Vieron a Mateo de siempre, un poco más cansado, y a esa sombrita de niña que se aferraba a su mano. Los murmullos recomenzaron. Se ha cargado con una boca más que alimentar, y sin nada, decían algunos. Pobre criatura, ¿qué vida le espera aquí con el tonto bueno?, comentaban otros. Mateo ignoró los comentarios. Convirtió su única habitación en un espacio para Clara, construyendo a toda prisa una cama estrecha pero cómoda con tablas sobrantes. Él dormiría en el taller, en un jergón sobre unos sacos. La prioridad era hacerla sentir segura, en casa. Le mostró el pueblo, el río, el bosque. Le enseñó los nombres de los árboles, de los pájaros. Clara era callada, observadora. El dolor estaba allí, pero lentamente el aire puro, la quietud y la constancia silenciosa de Mateo comenzaron a actuar como un bálsamo. Un día, Clara vio a Mateo tallar una pequeña mariposa de un trozo de pino sobrante. Sus ojos, por primera vez, mostraron un destello de interés genuino. ¿Me enseñas?, preguntó, su voz un hilo de sonido. Mateo sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro cansado. Desde ese día, el taller tuvo un aprendiz. Mateo le enseñó a lijar, a sentir la veta de la madera, a respetar la herramienta. Clara resultó tener unas manos hábiles y una paciencia infinita. Encontró en la madera un lenguaje que podía entender, un mundo que podía controlar y dar forma, a diferencia del caos que había vivido. Mientras tanto, la vida seguía. Mateo retomó su trabajo con lo poco que tenía. Un encargo de una mesa, la reparación de un carro. La comida seguía siendo escasa, pero siempre compartida. Si Lucas, el hijo del herrero, venía con hambre, Mateo dividía la sopa en 3 partes sin pensarlo. Si el perro flaco que seguía a Clara merodeaba, recibía las migas. Era el mismo patrón, pero ahora con Clara observando, aprendiendo no con lecciones verbales, sino con el ejemplo diario y silencioso. Ella veía cómo su tío daba su última moneda por un tarro de miel para endulzar su té cuando tosía, cómo pasaba una tarde reparando la silla de la anciana Marta sin aceptar nada a cambio. Y poco a poco, sin que Mateo se diera cuenta, esa semilla de bondad sin expectativas comenzaba a echar raíces en otro corazón. Una tarde de principios de verano, un forastero llegó al taller. Era un hombre de edad indefinida, vestido con ropas simples pero de buena tela, cubiertas de polvo del camino. Llevaba una mochila de cuero y un bastón de caminante. «Disculpe», dijo con una voz serena y profunda. «Mi carreta, una modesta carreta de alquiler, ha perdido una rueda en el camino de la cuesta.
El carretero ha ido al pueblo próximo por repuestos, pero no regresará hasta mañana. Necesito un lugar donde pasar la noche. Mateo, que estaba ayudando a Clara a encajar una junta, lo miró. No lo conocía. No era un comerciante, ni parecía un mendigo. Solo era un hombre con una necesidad. La respuesta fue automática, fluyendo de su ser sin necesidad de deliberación. Claro que sí, hermano. Entra. La casa es humilde, pero tienes techo y comida. Clara, vea por un plato más. El forastero, que dijo llamarse Samuel, entró. Observó todo con una mirada tranquila pero penetrante. Vio la pobreza evidente pero ordenada. Vio las herramientas cuidadas con amor. Vio la interacción entre Mateo y Clara, llena de respeto, de paciencia, de un afecto callado. Vio la cama de Mateo en el taller y la habitación, simple pero limpia de la niña. Durante la cena, una sopa de verduras y pan duro, Samuel habló poco. Escuchó. Escuchó cómo Mateo preguntaba a Clara sobre su talla, como le señalaba una estrella fugaz por la ventana abierta. No había queja en sus palabras, ni resentimiento por su suerte. Había una aceptación profunda y una alegría serena en los pequeños detalles. Al día siguiente, antes de partir, Samuel se dirigió a Mateo en la puerta. El carretero ya había arreglado la rueda y lo esperaba. Samuel tomó las manos de Mateo entre las suyas, unas manos suaves que contrastaban con las rugosidades del carpintero. Mateo, dijo, y su voz tenía ahora un tono de solemnidad. Has sido bondadoso con un desconocido. Has compartido tu techo, tu comida y tu paz sin conocer mi historia, sin esperar pago ni favor. Pocos hombres viven como respiran. Guarda esto en tu corazón. El universo tiene millones de ojos, y los más atentos no son los que buscan grandezas, sino los que observan los actos silenciosos hechos en la oscuridad. Tu luz, aunque creas que está oculta, ilumina rincones que ni tú imaginas. Luego, se volvió hacia Clara y le hizo una pequeña reverencia. Cuida de este jardín, pequeña guardiana. Estás en un lugar sagrado. Y se fue, desapareciendo por el camino polvoriento. Mateo se quedó pensativo unos instantes. Las palabras eran hermosas, pero él no las necesitaba. El acto en sí había sido completo. Sacudió la cabeza con una sonrisa suave y volvió a su trabajo. Sin embargo, algo había cambiado, no en él, sino en la atmósfera. Era como si las palabras de Samuel hubieran sido una bendición audible, un reconocimiento cósmico de su camino. Días después, mientras ayudaba a la anciana Marta a replantar su pequeño huerto arrasado por el invierno, la azada de Mateo golpeó algo duro a medio palmo de profundidad. Se agachó, escarbó con los dedos y sacó un objeto pequeño, redondo y pesado, cubierto de tierra. Lo frotó contra su pantalón. Bajo el barro, un destello dorado, tenue pero inconfundible, apareció. Era una moneda, pero no una moneda corriente. Era antigua, de un oro puro y suave, con una efigie borrada por el tiempo y una inscripción en un idioma que no reconoció. Su valor, incluso solo por el peso del metal, era inmenso. Podría haber sido el tesoro perdido de algún viajero hacía siglos. Mateo la contempló en su palma, bajo la luz del sol. No sintió euforia. Sintió una profunda perplejidad. Luego, casi sin pensarlo, miró a la anciana Marta, que se apoyaba en su bastón, con su huerto devastado y su pobreza extrema. Miró la moneda, y la ley de su corazón se impuso, más fuerte que cualquier tentación. Marta, dijo, el invierno fue duro. Toma esto. No es mío, lo he encontrado en tu tierra. Es tuyo. Véndela al próximo comerciante que pase y rehaz tu vida. La anciana, con lágrimas en los ojos, se negó al principio, pero la firmeza serena de Mateo fue más fuerte. Él no la estaba regalando. Se convenció a sí mismo de que al encontrarla en tierra ajena, pertenecía a la dueña de esa tierra. Para él, fue otra forma de dar, de devolver. Usó una pequeña limosna que le pagaron por otro trabajo para comprar clavos y un trozo de tela de lana gruesa. Con los clavos arregló ventanas y puertas en varias casas. Con la lana, y con la ayuda de Clara que había aprendido a coser de la vieja tejedora, hizo un abrigo resistente y cálido para la niña, que crecía rápidamente. La moneda de oro, ese regalo del destino, no se quedó con él ni un día completo. Había entrado en sus manos como un test, y él, sin saberlo, había pasado con una nota perfecta. La había hecho circular, la había transformado en bien para los demás. El universo que Samuel mencionaba había hecho su primer movimiento silencioso. La acción con la moneda de oro tuvo unas primeras consecuencias visibles. La anciana Marta,
Una mujer honesta devota vendió la moneda a un anticuario que pasaba por el pueblo. Contra todo pronóstico, recibió una suma considerable. No solo reconstruyó su pequeño hogar, sino que, sabiendo que la providencia le había llegado a través de Mateo, aunque él insistiera en que la moneda era suya, sintió impulso irreprimible de pasar el favor. Sin decir nada a nadie, empezó a usar parte del dinero para comprar medicinas para los que aún sufrían secuelas de la fiebre blanca, especialmente para el hijo del herrero Bruno, el joven Tomás, que tenía los pulmones débiles y tosía sangre. Las medicinas, caras y difíciles de conseguir, llegaron a manos de Bruno de manera anónima. El herrero, un hombre endurecido por la pérdida, se encontró de pronto con la posibilidad real de salvar a su hijo. La gratitud, un sentimiento que había olvidado, lo inundó con una fuerza brutal. Cuando su hijo Tomás comenzó a mejorar día a día, ese sentimiento se transformó en una necesidad física de hacer algo, de devolver de alguna manera el milagro que había recibido. Bruno fue al taller de Mateo, no a pedir ni a hablar de la moneda. Fue con sus propias manos fuertes. «Mateo», dijo, su voz ronca por la emoción contenida, «mi Tomás está mejor. Tengo tiempo por las tardes. Tú me ayudaste una vez con mi fragua. Déjame ayudarte a ti ahora. Enséñame a trabajar la madera o déjame hacer los trabajos de fuerza». Era su manera de agradecer, sin saber que el verdadero origen del milagro tenía, en su origen más lejano, las manos del propio Mateo. Mateo, sorprendido pero siempre abierto, aceptó. Bruno trajo no solo fuerza, sino una mentalidad práctica y conocimientos de metal que complementaban perfectamente el trabajo de la carpintería. Juntos, empezaron a hacer piezas más complejas, arcones con herrajes robustos, mesas con patas de hierro forjado, herramientas híbridas que eran a la vez bellas y funcionales. La calidad del trabajo del taller dio un salto exponencial. Poco después, llegó el segundo movimiento del universo. Un comerciante de muebles finos, llamado don Lorenzo, que recorría los pueblos buscando artesanía única para vender en la ciudad, pasó por los Álamos Caídos. Entró a la posada cansado y escéptico. La hija del posadero, Elisa, la joven pragmática, al oírlo preguntar por artesanos, pensó de inmediato en Mateo. Aunque aún creía que su bondad era excesiva, no podía negar la belleza de su trabajo. «Vaya al taller del carpintero, al final del camino del río», le dijo. «Es especial». Don Lorenzo fue, esperando encontrar los típicos muebles rústicos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Vio la fusión perfecta de madera noble trabajada con un amor palpable y herrajes de hierro que eran verdaderas obras de arte, firmados por Bruno con un pequeño y fiero martillo. Vio también las pequeñas tallas de animales y, ahora, unas nuevas figuras, hadas de bosque y duendes, talladas por Clara con una imaginación delicada y encantadora. El taller vibraba con una energía creativa y pacífica. Don Lorenzo hizo un pedido enorme: una docena de arcones, 2 mesas de comedor, juegos de sillas y una colección de las tallas pequeñas. Pagó la mitad por adelantado, una suma que a Mateo le pareció un sueño. «Esto es arte, señor Mateo», dijo el comerciante. «Arte con alma. La gente en la ciudad paga fortunas por alma, porque les hace mucha falta». De repente, Mateo tenía más trabajo del que podía manejar, dinero para invertir y una responsabilidad mayor. Pero su mente no funcionaba con lógica de acaparamiento. Con el adelanto, hizo 3 cosas. Primero, pagó un salario justo y generoso a Bruno, reconociendo su aporte esencial. Segundo, compró materiales de la mejor calidad y herramientas nuevas, no solo para él, sino también un pequeño juego para Clara y otro para Bruno. Tercero, y esto lo hizo en secreto, dejó un saco de grano y monedas en la puerta de varias familias que sabía pasaban hambre, incluyendo la del leñador viudo con 4 hijos. Luego, contrató. Fue a la casa de los mellizos Rivas, 2 jóvenes fuertes pero sin oficio, que se dedicaban a trabajos esporádicos y a veces al pillaje menor. «Necesito ayuda para acarrear madera, lijar, preparar», les dijo. «Les pagaré un salario cada semana, y si quieren aprender, les enseñaré». Los mellizos, desconfiados al principio, aceptaron. El taller se llenó de actividad. Los golpes de martillo, el sonido de la sierra, el roce de la lija, se mezclaban con las instrucciones pacientes de Mateo, a veces, con la risa tímida de Clara explicando una forma de tallar. El pueblo empezó a cambiar. El dinero del taller circulaba. Los mellizos Rivas ya no robaban gallinas, compraban pan en la panadería. Bruno compró medicinas para otros. La anciana Marta patrocinó la reparación del pequeño puente de madera sobre el arroyo.
Una energía de esperanza, lenta pero firme, comenzó a reemplazar la resignación gris. Y en el centro, sin proclamarlo, sin siquiera ser plenamente consciente de su papel catalizador, estaba Mateo. No era un líder, era un corazón que latía fuerte y hacía latir a los demás. El río de su bondad, que parecía haberse secado, no solo había vuelto a fluir, sino que se había convertido en un torrente que regaba todas las tierras a su paso. Y todo había empezado con una moneda que él no se guardó, con una medicina anónima, con una mano tendida a un forastero. El doble comenzaba a manifestarse, pero no en su bolsa, sino en la prosperidad y la unión creciente de su comunidad. La prosperidad del taller Corazón de Roble, como Clara empezó a llamarlo cariñosamente, se consolidó. Los pedidos de don Lorenzo eran constantes y cada vez más variados. Mateo, sin embargo, se aseguraba de que el crecimiento no fuera a costa de su esencia. Seguía dedicando tiempo a reparar la silla rota de un vecino pobre, a hacer un juguete para un niño enfermo. Su fama como artesano crecía, pero su fama como hombre permanecía en la intimidad de los actos silenciosos. Fue en este periodo cuando el doble que el universo le devolvía tomó su forma más profunda y significativa. Mateo, en secreto absoluto, institucionalizó su dar. Creó lo que, en su mente, llamaba el fondo del alba. Con una parte sustancial pero manejable de cada pago importante, apartaba dinero. Este dinero no era ahorro para él, era un instrumento. Su administradora involuntaria era Clara, quien, ahora con 14 años, demostraba no solo habilidad artística, sino una perspicacia y un corazón compasivo enormes. Mateo le confiaba el dinero y le explicaba al principio: «Este no es nuestro, Clara, es de la comunidad. Cuando veas una necesidad verdadera, una que no puede esperar, úsalo, pero sin que nadie sepa de dónde viene». Así, Clara se convirtió en los ojos y las manos de la bondad anónima de su tío. Observaba, escuchaba, se enteraba de que la familia del pescador no podía pagar la cura de su hija pequeña. Al día siguiente, un sobre con el dinero exacto aparecía bajo su puerta. Sabía que el maestro de la escuelita, don Rafael, usaba sus propios magros ahorros para comprar cuadernos a los niños más pobres. Una donación anónima llegaba a la escuela, suficiente para material para todo un año. El viejo leñador, con reuma, no podía trabajar. Un saco de carbón y provisiones aparecía periódicamente en su choza. Estos milagros anónimos comenzaron a tejer una red invisible de apoyo y sorpresa en los álamos caídos. La gente hablaba de ello con un tono de reverencia. «Alguien nos cuida», decían. Es como si el espíritu del pueblo se hubiera despertado. La desconfianza y el aislamiento empezaron a ceder ante un sentimiento de comunidad fortalecido. La gente, al sentirse ayudada en secreto, sentía a su vez el impulso de ser más amable, de ayudar al de al lado de manera más visible. El herrero Bruno, sin saber que el fondo del alba había pagado las medicinas de su hijo, empezó a arreglar herramientas de los campesinos a precio simbólico. La posadera Elisa, impresionada por la transformación, ofrecía a veces una comida caliente a los viajeros más pobres. Mateo observaba todo esto desde la distancia, con una felicidad serena y profunda. El doble que recibía no era la riqueza material, que era solo una herramienta. El doble era el cambio que veía a su alrededor. La sonrisa de Tomás, el hijo del herrero, ahora sano y fuerte, trabajando como aprendiz en la herrería. La dignidad recuperada del leñador viudo, que ahora hacía pequeños muebles de jardín con la madera que le sobraba a Mateo. La luz en los ojos de los niños de la escuela con sus nuevos cuadernos. Él había sembrado semillas de bondad aisladas, y ahora cosechaba un bosque entero de bienestar comunitario. Nadie, ni siquiera Clara al principio, veía la conexión directa entre el carpintero y los milagros anónimos. Él era simplemente Mateo, el afortunado artesano, y eso le permitía seguir siendo libre, seguir dando sin que la expectativa de los demás pesara sobre sus actos. Un día, Clara, después de dejar una bolsa de víveres en la casa de una parturienta, le preguntó a su tío: «Tío Mateo, ¿no te gustaría que la gente supiera que eres tú? Que eres su ángel». Mateo, que estaba cepillando una tabla, se detuvo y la miró con ternura. «Clara, si lo supieran, todo cambiaría. Vendrían con las manos extendidas, pero también con la mente calculando. Vendría la adulación, la envidia, la obligación. El acto de dar dejaría de ser libre y puro para convertirse en una transacción, en un espectáculo. Esta manera, así, en secreto, el regalo es doble. Les das lo que necesitan y, al no saber de quién viene, les das también la libertad de sentirse amados por el destino, por la comunidad, por algo más grande que una persona.
Y a mí me da la libertad de seguir siendo yo, un carpintero que da, no un benefactor al que se le debe. Clara lo entendió entonces. No era humildad por humildad, era sabiduría. Era proteger la pureza del río en su fuente. Los años pasaron con esa nueva armonía. El taller era un centro de producción y aprendizaje. Los mellizos Rivas se habían convertido en carpinteros competentes. Clara, a sus 16 años, era una artista consumada, cuyas tallas de criaturas del bosque y hadas eran las más solicitadas por don Lorenzo. Ella había tomado las riendas de la administración y del fondo del Alba con una eficacia y una discreción admirables. El pueblo de los Álamos Caídos ya no era un lugar de paso triste, sino una comunidad próspera y unida, conocida en la comarca por sus artesanos y su espíritu de cooperación. Fue entonces cuando el forastero, Samuel, regresó. No llegó solo. Lo acompañaba un hombre de porte distinguido, vestido con un traje de ciudad pero con botones de caminante, de rostro inteligente y ojos observadores. Era el arquitecto Julián de la Torre, famoso por diseñar edificios públicos que integraban arte y funcionalidad. Samuel, el filósofo viajero, había mantenido correspondencia con él durante años, y en sus cartas, más que hablar de filosofía abstracta, le había hablado de un lugar y un hombre: los Álamos Caídos y el carpintero Mateo. Julián, necesitas verlo para entenderlo, le había dicho Samuel. Necesitas respirar el aire de ese taller, tocar la madera que sale de allí, no con habilidad, sino con alma. Y necesitas conocer al hombre que, sin proponérselo, ha rehecho el espíritu de un pueblo entero. El arquitecto, intrigado y algo escéptico, un santo carpintero en las montañas, había pensado, accedió a hacer el viaje. Al llegar al pueblo, lo primero que notó no fueron las casas, algunas aún humildes, pero todas bien cuidadas, sino la atmósfera. Los niños jugaban seguros, la gente se saludaba por su nombre, había flores en las ventanas y un rumor de actividad laboriosa, no frenética. Se dirigieron al taller. El sonido que salía de él era una sinfonía de creación. Martillos, sierras, risas, el susurro de la lija y, por encima de todo, una música de fondo de tranquilidad. Dentro, el espectáculo fue aún más impactante para el refinado arquitecto. Vio a un hombre mayor, de cabello entrecano y manos fuertes, enseñando a un joven a ensamblar una junta de cola de Milano con una paciencia infinita. Vio a una muchacha de rostro sereno y ojos luminosos pintando detalles minuciosos en una talla de un árbol con rostro. Vio a dos hombres jóvenes trabajando en una mesa enorme, riendo entre ellos. Y sobre todas las cosas, vio los objetos. No eran solo muebles, eran declaraciones de amor a la madera, a la forma, a la utilidad bella. La luz entraba por las ventanas altas, iluminando el polvo de serrín que flotaba como oro en el aire. Samuel se acercó a Mateo, que lo reconoció de inmediato y lo recibió con una calurosa sonrisa. Sin ceremonias. Samuel, amigo, qué alegría verte. Y traes compañía. Bienvenidos a nuestro humilde taller. Julián de la Torre, por lo general un hombre de palabras elocuentes, se quedó mudo. Recorrió el taller, tocó las superficies pulidas, observó las vetas de la madera como si leyera historias en ellas. Finalmente, se dirigió a Mateo. Señor Mateo, esto es extraordinario. He visto los muebles que vende don Lorenzo en la capital, pero estar aquí, en la fuente, es otra cosa. Hay una armonía aquí que se traspasa a la madera. Usted no solo construye muebles, construye paz. Mateo se ruborizó ligeramente, incómodo con los elogios. Solo trabajamos la madera, señor. Ella ya tiene la belleza dentro. Nosotros solo la ayudamos a salir. El arquitecto pasó 2 días en el pueblo. Habló con la gente. Escuchó, sin que ellos lo supieran, las historias de los milagros anónimos, del espíritu de ayuda mutua, del renacimiento del lugar. Comprendió entonces lo que Samuel quería decir. No se trataba solo de carpintería exquisita. Se trataba de un ecosistema humano saludable y Mateo era, sin buscarlo, su núcleo vital. La última noche, Julián de la Torre hizo una propuesta a Mateo, reunido con Clara, Bruno y los mellizos Rivas. Estoy a cargo del proyecto más importante de mi carrera, dijo. La gran biblioteca pública del Valle. No será un almacén de libros, sino un faro de conocimiento y comunidad. He visto cientos de talleres, pero ninguno como este. Quiero que sean ustedes, el taller Corazón de Roble, los responsables de toda la carpintería fina. Los estantes, los mostradores, las mesas de lectura, las puertas, los detalles decorativos. Será un trabajo monumental de más de 1 año. El presupuesto es considerable.
El silencio que siguió fue absoluto. Era el encargo de sus sueños, la consagración. Todos miraron a Mateo. Él respiró hondo y miró a su gente. A Clara, sus ojos brillando. A Bruno, con lágrimas de orgullo. A los mellizos, expectantes. Luego miró al arquitecto. Señor Latorre, es un honor que no esperábamos. Aceptamos con una condición. El arquitecto inclinó la cabeza, interesado. Dígame. Que este no sea solo el trabajo del taller Corazón de Roble, dijo Mateo con firmeza. Que sea el trabajo de los álamos caídos. Que los jóvenes de nuestro pueblo que quieran aprender puedan unirse como aprendices pagados. Que otros artesanos, el herrero, el vidriero si hace falta, participen. Que esta biblioteca lleve también el sudor y el talento de esta comunidad que ha resurgido. Queremos que sea nuestra biblioteca también, en espíritu, mucho antes de que se construya. Julián de la Torre sonrió, una sonrisa amplia y genuina. No era la condición de un negociante, era la petición de un verdadero líder comunitario. Señor Mateo, dijo, esa no es una condición. Es el requisito más hermoso que he escuchado en mi vida. Trato hecho. La noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. No era solo un contrato, era una validación, una puerta al futuro. El doble que Mateo había recibido al dar sin esperar, se manifestaba ahora como una oportunidad de legado, de elevar a toda su comunidad a un nivel que nunca habían soñado. La siembra de aquel hombre, hecha grano a grano en la tierra de la indiferencia, estaba a punto de dar una cosecha que alimentaría generaciones. El siguiente año fue un torbellino de actividad en los álamos caídos. El taller se expandió. Se construyó un cobertizo anexo para almacenar la madera maciza que llegaba de bosques sostenibles seleccionados por el arquitecto. Mateo se convirtió en el maestro de obra de la parte de carpintería, coordinando no solo a su equipo original, sino a una docena de nuevos aprendices del pueblo y aldeas vecinas. Clara, con una mente organizativa brillante, se encargó de los planos, los pedidos de material y la logística. Bruno y su hijo Tomás trabajaban día y noche forjando los herrajes especiales, los tiradores con forma de libros y ramas, las guías para los estantes móviles. Pero el milagro no estaba solo dentro del taller. El pueblo entero se movilizó. Las mujeres organizaron una cocina comunal para alimentar a los trabajadores extras. Los ancianos que podían, cuidaban de los niños más pequeños. El maestro don Rafael daba clases vespertinas de cálculo básico y dibujo técnico a los aprendices. El posadero, padre de Elisa, ofrecía habitaciones a bajo costo a los especialistas que venían de la ciudad a supervisar. El dinero del contrato fluía. Pero a diferencia de otras obras, aquí fluía de manera justa y se redistribuía en la propia comunidad, generando una prosperidad nunca vista. Mateo, en medio de aquel huracán creativo, seguía siendo el mismo. Siempre el primero en llegar y el último en irse, siempre con una palabra de aliento, enseñando con paciencia, corrigiendo sin levantar la voz. Y, en secreto, el fondo del alba seguía operando, ahora nutrido por una parte de las ganancias del gran contrato. Clara lo administraba con aún más recursos, ampliando su alcance, becas para que los niños más brillantes pudieran estudiar en la ciudad, un fondo médico para emergencias, ayuda para renovar las casas más precarias. Los milagros anónimos se hicieron más grandes, pero la discreción siguió siendo absoluta. La gente atribuía su buena fortuna a la biblioteca, a la suerte del pueblo, a una bendición divina general. Y en cierto modo, era cierto. La obra en la ciudad avanzaba. Mateo y su equipo viajaban periódicamente para instalar los elementos. Ver sus piezas, nacidas en la tranquilidad de las montañas, encajando en la grandiosidad del edificio de piedra y luz diseñado por de la Torre, era una experiencia sobrecogedora. La biblioteca era imponente, pero la calidez de la madera de roble, nogal y cerezo, tallada con motivos de la naturaleza local, hojas de álamo, pájaros, zorros, inspirados en las tallas de Clara, le daba un alma acogedora, un soplo del espíritu de los álamos caídos en el corazón de la ciudad. El día de la inauguración llegó. Autobuses fletados llevaron a casi todo el pueblo a la ciudad. Era una multitud de rostros conocidos, vestidos con sus mejores ropas, incómodos pero radiantes de orgullo. La ceremonia se celebró en el gran vestíbulo, bajo la cúpula de cristal. Había autoridades, prensa, gente importante. Pero el momento culminante llegó cuando el arquitecto Julián de la Torre tomó el micrófono. Habló de diseño, de función, de luz. Pero luego, su tono cambió, se hizo más íntimo, más emocionado. Una biblioteca, dijo, no es solo un contenedor de libros.
Es un contenedor de sueños, de conocimientos, de comunidad. Y los contenedores más importantes no son los de madera o piedra, sino los del corazón humano. Esta biblioteca tiene un corazón muy especial, que late a más de 100 kilómetros de aquí, en un valle entre montañas. Todas las miradas se volvieron, guiadas por el arquitecto, hacia donde estaba Mateo, rodeado de su gente, tratando de pasar desapercibido. Conocí a un hombre, continuó de la Torre, que no me habló de precios, ni de plazos, ni de fama. Me habló de comunidad. Me puso una condición, que este edificio fuera también obra de su pueblo. Y así fue. Cada estante, cada puerta, cada detalle de madera que ven aquí, no solo fue hecho por sus manos y las de sus discípulos, sino que está impregnado de una filosofía de vida que él practica sin alardes, dar sin esperar, servir sin buscar reconocimiento. Mateo bajó la cabeza, abrumado. Clara le tomó la mano, fuerte. Por eso, anunció el arquitecto con voz clara, y con el acuerdo unánime del Consejo de la Biblioteca, hemos decidido que la sala de lectura principal, el corazón de este corazón, no llevará el nombre de un mecenas rico o de un político. Llevará un nombre que representa el espíritu con el que queremos que se use este lugar, Sala Mateo. Porque Mateo nos enseñó que el conocimiento, como la bondad, solo tiene valor cuando se comparte, cuando se da sin esperar nada a cambio, confiando en que hará su camino y transformará vidas. Un estruendo de aplausos estalló en la sala. Los habitantes de los Álamos Caídos lloraban, vitoreaban, se abrazaban. Mateo, con lágrimas recorriendo sus mejillas curtidas, fue empujado suavemente hacia el frente. Al mirar atrás, vio el mar de rostros de su pueblo. Bruno, llorando como un niño. Los mellizos Rivas, erguidos y orgullosos. La anciana Marta, sonriendo con su boca desdentada. Elisa, la posadera, asintiendo con respeto. Los niños que la había ayudado a alimentar, ahora jóvenes fuertes. Vio a Clara, su mayor tesoro, su legado vivo, brillando con un amor infinito. Tomó el micrófono, con manos temblorosas. La sala enmudeció. No soy nadie especial. Comenzó, su voz quebrada. Solo soy un carpintero. Todo lo que hice, lo que cualquier hombre o mujer haría si escuchara su corazón. Mi abuelo me enseñó que dar es la semilla de todo. Yo solo sembré. Pero mirad lo que ha crecido. Hizo un gesto amplio, abarcando a su pueblo, a la biblioteca, a Clara. Todo esto, es la cosecha. Y no es mi cosecha, es de todos ustedes. La bondad, cuando se suelta, no tiene dueño. Solo sigue el camino, y a veces, cuando menos te lo esperas, te devuelve el doble. Pero el doble no es esto, dijo, señalando las paredes majestuosas. El doble es verles a ustedes aquí, unidos, orgullosos, llenos de futuro. El doble es el amor de mi Clara. El doble es la paz que siento aquí, dentro. Se golpeó suavemente el pecho. Gracias por ser mi cosecha. Fue un discurso torpe, sin retórica, pero salido directamente del alma. Y por eso fue perfecto. El aplauso que siguió fue atronador, cargado de una emoción que traspasaba los muros de la biblioteca. En ese momento, el milagro se hizo visible para todos. El milagro no era la prosperidad de Mateo, sino la transformación radical de una comunidad entera, el círculo virtuoso desatado por un hombre que insistió en dar, incluso cuando tenía las manos vacías. Nadie, absolutamente nadie, había visto venir un milagro de esta magnitud, porque había crecido en silencio, en la oscuridad de los actos desinteresados, hasta que floreció la luz para asombro de todos. Los años posteriores a la inauguración de la biblioteca consolidaron la nueva realidad de los Álamos Caídos. El pueblo ya no era un punto olvidado en el mapa, sino un destino. La gente venía no solo a comprar muebles del afamado taller Corazón de Roble, sino a respirar el ambiente especial del lugar, a conocer la cuna de la famosa Sala Mateo. El turismo discreto y respetuoso trajo nuevos recursos. Se abrieron una pequeña posada más grande, regentada por Elisa, que había encontrado su vocación como anfitriona, una tienda de productos locales y un museo de la carpintería tradicional. Mateo, ya entrado en sus 60, se fue retirando poco a poco del trabajo pesado. Delegó la dirección del taller en Clara, que a sus 22 años era una maestra carpintera y una empresaria visionaria, pero que nunca abandonó la esencia del legado de su tío. El Fondo del Alba se institucionalizó aún más, convirtiéndose en la Fundación Comunitaria Los Álamos, que administraba becas, un pequeño hospital local y programas de apoyo a los ancianos. La gente, al descubrir con el tiempo,
a través de pequeños indicios que Clara dejó fluir discretamente, que Mateo había sido el ángel anónimo durante tantos años, no lo abrumó con gratitud. En cambio, su respeto por él se transformó en un afecto profundo y silencioso. Lo saludaban con una inclinación de cabeza, le llevaban las primeras frutas de su huerto, cuidaban de su pequeño jardín cuando él estaba cansado. Bruno, el viejo herrero, se convirtió en su compañero de tertulias vespertinas. Se sentaban en el banco frente al taller, viendo pasar la vida del pueblo que habían ayudado a construir. «Nunca lo hubiera creído, Mateo», dijo Bruno una tarde, mirando un grupo de niños corriendo hacia la nueva escuelita ampliada y moderna. «Pensé que tu bondad era la de un loco. Y resulta que eras el único cuerdo. Sembraste en un desierto, amigo, y mira este bosque». Mateo sonrió, acariciando la cabeza de un perro viejo y fiel que se había adoptado a sí mismo años atrás. «No sembré pensando en el bosque, Bruno. Solo sembré porque era lo único que sabía hacer. El bosque fue un regalo. El doble». Una tarde de verano especialmente tranquila, un joven llegó al pueblo. Iba de mochilero, con una guitarra a la espalda y una expresión de cansancio y curiosidad. Se acercó al taller, ahora más un centro de visitantes y taller de arte avanzado, y preguntó por el famoso carpintero. Clara, que estaba en el mostrador, sonrió. «Mi tío está en su casa, descansando. Pero si quieres, te acompaño». El joven, llamado Daniel, aceptó. Encontraron a Mateo en el porche de su casita, la original que había ampliado pero nunca abandonado. Estaba tallando un pequeño pájaro de un trozo de cerezo, sus movimientos lentos pero seguros. Clara lo presentó. «Tío, este es Daniel. Viaja y quiere conocer la historia del pueblo». Mateo le indicó que se sentara en el banco a su lado. Le ofreció un vaso de agua fresca. Daniel, agradecido, bebió y miró a su alrededor. El pueblo parecía suspendido en una burbuja de paz. El rumor del río, el canto de los pájaros, el olor a pan recién hecho. «Señor», dijo el joven, «he oído historias en mi camino. Dicen que este pueblo era pobre y triste, y que un hombre lo cambió todo con su bondad. Dicen que es un lugar de milagros. ¿Es verdad? ¿Cuál es el secreto?» Mateo dejó su talla a un lado y miró al joven. Sus ojos, profundos y llenos de la sabiduría de los años, se posaron en él. No vio a un extraño, vio a otro viajero en el camino, como una vez lo fue Samuel, como él mismo lo había sido en su viaje a buscar a Clara. «No hay un secreto, hijo», dijo, su voz serena como el curso del río. «O tal vez el secreto es tan simple que la gente pasa de largo. Mira». Extendió sus manos, esas manos que habían dado, trabajado, acariciado, construido. Estas manos han tenido mucho. Han tenido vacío y han tenido plenitud. Pero aprendieron una cosa, que lo único que realmente te pertenece es lo que sueltas. Lo que das. Hizo una pausa, buscando las palabras. El mundo te dice, agarra, acumula, asegúrate. Y hay un miedo enorme a quedarse con las manos vacías. Pero yo te digo, desde el otro lado de muchos años, el vacío no es el enemigo. El enemigo es el puño cerrado. Porque se queda solo, se endurece, se vuelve piedra. Abre la mano. Da tu tiempo, tu habilidad, una sonrisa, el pan que te sobra, el consuelo que llevas dentro. No lo hagas por el agradecimiento, ni por la fama, ni siquiera por la esperanza de que te devuelvan algo. Hazlo porque en el acto de dar, tú mismo te vuelves más ligero, más conectado, más humano. Daniel lo escuchaba, hipnotizado. Era una verdad antigua, pero saliendo de la boca de este hombre sencillo, adquiría una fuerza revolucionaria. «La gente habla de milagros», continuó Mateo. «Lo que pasó aquí no fue un milagro repentino. Fue una ley, lenta y silenciosa, como el crecimiento de un árbol. Si plantas una bellota con amor, sin estar pendiente de cuándo dará sombra, un día tendrás un roble que protegerá a generaciones. Yo planté pequeñas bellotas de bondad, sin esperar nada. Y el universo, o Dios, o la vida misma, llámalo como quieras, tiene una justicia profunda. Esa energía que sueltas cuando das de verdad, no se pierde. Da vueltas, toca vidas, y a veces, cuando ya has olvidado la semilla que plantaste, vuelve a ti. Y no vuelve como la semilla, vuelve como el bosque entero. Te devuelve el doble, el céntuplo, en formas que nunca imaginaste. En el amor de una hija, en el respeto de tu comunidad, en la paz de tu atardecer, en la sonrisa de un niño que ya no pasa hambre. Señaló con la barbilla hacia el pueblo. Ellos son mi doble.
Esta paz es mi doble. Y todo empezó porque un día, ante una necesidad, decidí que mi mano estaría abierta, no cerrada. Esa es toda la magia. El joven Daniel se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Esa tarde no se fue del pueblo. Se quedó unos días, ayudando en el taller, conversando con la gente. Cuando partió, lo hizo con una mochila no más ligera en peso, pero infinitamente más ligera en espíritu. Llevaba consigo una semilla distinta. Mateo vivió muchos años más, siempre en su pueblo, siempre cerca del taller que ahora era un legado en manos de Clara, quien se había casado con un buen hombre, un maestro venido de fuera que amaba el lugar tanto como ellos, y había tenido 2 hijos. Los niños llamaban a Mateo Abuelo Roble, y él les enseñaba a tallar, les contaba historias del pueblo, les transmitía, sin palabras, la misma lección de su bisabuelo. Los milagros anónimos ya no eran necesarios de la misma manera, porque la comunidad se sostenía a sí misma, pero la fundación seguía su trabajo, ahora dirigida por una junta de vecinos. La Sala Mateo en la gran biblioteca era un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración. La historia del carpintero que lo dio todo y recibió el doble se había convertido en una leyenda moderna, un cuento moral que padres contaban a sus hijos. Una tarde de otoño particularmente hermosa, con el cielo teñido de naranja y púrpura, Mateo se sentó en su banco del porche. Clara estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus manos ya no tallaban, pero conservaban la fuerza serena de una vida de trabajo honesto. Respiró profundamente el aire fresco, cargado del aroma de las hojas caídas y del humo de las chimeneas. —¿Estás cansado, tío? —preguntó Clara suavemente. Mateo negó con la cabeza, una sonrisa plena en sus labios. —No, mi niña, estoy completo. Miró el valle, los techos de su pueblo, el humo que se elevaba en columnas pacíficas hacia el cielo. Mira lo que creció. Nadie lo vio venir, ni siquiera yo. Tú lo hiciste posible, susurró Clara. Yo solo sembré, corrigió él, como siempre. La tierra, el sol, la lluvia y todas las manos que regaron después hicieron el resto. Tú fuiste la primera y la más hermosa de mis cosechas. Cerró los ojos, sintiendo el calor del sol poniente en su rostro. En su mente, repasó los flashes de su vida, las manos de su abuela enseñándole a usar un formón, el frío del invierno de la fiebre blanca, el telegrama arrugado, la manita fría de Clara en la suya en el orfanato, el brillo de la moneda de oro en la tierra, el rostro del forastero Samuel, el estruendo de los aplausos en la biblioteca, las risas de los niños en la nueva escuela. Una vida llena, no de posesiones, sino de momentos de entrega. Y cada entrega había sido una semilla. Y cada semilla había germinado, a su tiempo, de maneras inesperadas y hermosas. La ley era cierta. Él lo había vivido. Dio todo sin esperar nada. Y Dios, o la vida, o el simple e inexorable mecanismo del amor puesto en acción, le había devuelto el doble. No en monedas, sino en significado. No en fama, sino en legado. No en seguridad, sino en una paz tan profunda como las raíces del viejo roble que crecía junto al río. Nadie, absolutamente nadie, había visto venir este milagro, porque los verdaderos milagros no caen del cielo como rayos. Crecen desde la tierra, desde lo más hondo y oscuro, nutridos por actos callados y corazones valientes que creen en una ley más antigua y más sabia que el miedo, la ley de la siembra y la cosecha. Mateo, el carpintero de los álamos caídos, había sido un fiel sembrador, y ahora, en el atardecer de su vida, descansaba a la sombra del bosque más hermoso, el bosque que había nacido de sus propias manos abiertas. Y en el pueblo, cuando el viento susurraba entre los álamos, algunos juraban que no era el viento, sino el eco de una risa suave y satisfecha, la risa del universo celebrando un círculo perfectamente cerrado.